en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, que estamos organizando desde hace algunos años con la doctora Yolanda Tejuega Delfín. Les recuerdo que las conferencias desde sus inicios se encuentran en el portal del Sechimex. Lo tratamos de hacer en el mismo día. Entonces, en fin, pues no puedo más que invitarlos a revisar ya más de 350 conferencias desde 2005. Antes de darle la palabra al ponente de hoy, les recuerdo sobre un grupo de actividades y ponencias. Vamos a seguir teniendo hasta el final del semestre las conferencias previstas. Vean el programa, el ciclo de conferencias. Les recuerdo, en el Sechimex estamos publicando, hay un grupo de documentos diversos. A finales del año pasado, el documento sobre la salida de inversión extranjera directa de América Latina hacia China, un libro de 300 páginas, 8 capítulos, y en los cuadernos de trabajo del Sechimex, que son editados y coordinados por el doctor Sergio Martínez Rivera. Seguimos avanzando. Apenas el día de hoy subimos el último número de los cuadernos de trabajo del Sechimex, con la autoría de José Ignacio Martínez Cortés, que es miembro del Sechimex, con el título de La ciberseguridad tecnológica de China y Estados Unidos. No puedo más que invitarlos a revisarlos, ¿no? Estos documentos, de nuevo, en el portal del Sechimex. El día de hoy, pues estamos muy contentos de contar con la participación de Misael Manjarres. Yo les recuerdo, él es candidato a doctor por parte del posgrado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es maestro de la misma institución, y bueno, tiene una especialidad en riesgo financiero, y cuenta con varias publicaciones vinculadas a la industrialización y la cadena global de valor del litio en Bolivia, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Misael, por tu tiempo. Yo les recuerdo a todos la dinámica de las conferencias. Es una presentación de unos 45 minutos máximo, y después un grupo de preguntas vía el chat. Si tienes dificultades, Misael, para acceder al chat, con mucho gusto te apoyo al respecto, ¿no? Entonces, muchas Sí. gracias, y adelante. Bueno, buenos días a todos. Bueno, ya el doctor dio una presentación de más o menos lo que he venido realizando como trabajo académico y de investigación. Este, Mi tesis doctoral, se llama la internacionalización del renminbi y el Banco Popular Chino, y abarca un periodo de 2009 a 2020. Bueno, comenzamos. Se ve perfectamente, ¿eh? Ok. Bueno, la introducción. La internacionalización del renminbi fue un aspecto que se empezó a discutir en las reformas del 2009 en la República Popular China por el Consejo de Estado, y va apuntando a reducir la dependencia de monedas que están, como dice Xuechuan, credit based, es o sea, que dependen del crédito para operar como monedas de reserva internacional. La principal discusión que se da en el sistema financiero internacional es que, eh, al ser el dólar la principal moneda de reserva, tiene, tiene problemas al tratar de reducir los efectos negativos de
pues sí, de mantenerse como una sola moneda de reserva internacional y ser la estructura de financiamiento internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que en periodos de bonanza económica el dólar tiene una baja tasa de interés y aumenta el apalancamiento de deuda o la emisión de deuda en otros países, principalmente subdesarrollados, nuevas economías industrializadas como el sudeste de Asia y básicamente todo el sistema financiero. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Cuando hay crisis, como la del 2008-2009, este, ¿qué ocurre? Hay un riesgo justamente porque se desploma el mercado inmobiliario y lo que ocurre es que ahora se están esas exigencias de deuda que se emitieron en periodos de bonanza, ahora tienen que ser pagadas, ¿no? Tienen que ser, pues, remuneradas. Lo que ocurre es que con este tipo de sistema, pues, internacional, las monedas que no tienen, o más bien que no tienen controles de capital, lo que hacen es enviar todo lo que se generó de riqueza en los periodos de bonanza y deprecian esas monedas y lo que hacen es hacer que refluyan todos esos dólares que se emitieron en en la bonanza del crédito barato, ¿no? Entonces, eso es una. Ahora, ¿qué ocurre después? Si hay un riesgo de una corrida bancaria en contra de esa divisa, eh, la Reserva Federal, como ocurrió en 1979 con Paul Volcker, puede elevar la tasa de interés. En ese entonces se elevó hasta 18%. ¿Qué ocurrió? Pues otra vez, ¿no? O sea, tuvo un doble efecto. Primero porque la moneda de reserva internacional sirve también como refugio ante periodos de inestabilidad financiera. Pero después de los 70, como todos sabemos, hubo desregulaciones que ahora la teoría heterodoxa, perdón, ortodoxa, decía que debía de haber más libertad para los capitales para que por medio de un mecanismo eh, automático se redujeran los riesgos tanto de los países subdesarrollados como de los países desarrollados. Bueno, eso no ocurrió, ¿no? Eso es más o menos el contexto general, ¿no? Y la problemática del sistema financiero internacional. ¿Qué ocurre en 2009? Para blindarse justamente de la pérdida de valor del dólar, el Consejo de Estado empieza a discutir la internacionalización del dólar. Esa es una. La segunda, ¿cuál es la segunda? Como ocurrió, bueno, para dar una especie ¿cómo se llama? De, de precedente, Japón más o menos venía comportándose de la forma en la que China en 1970. A finales de 1970 y principios de 1980, Estados Unidos argumenta que hay una revalorización perdón, una depreciación del yen y por eso es que están perdiendo competitividad las empresas norteamericanas con las japonesas, lo cual no era verdad. En realidad lo que había era una revalorización del yen y una apreciación que se venía dando justamente por los controles de cambios y el cómo se estaba administrando el tipo de cambio en la época de reindustrialización japonesa. El mismo argumento se utiliza de 2009 en adelante. Estados Unidos dice que China manipula su moneda, el renminbi, y que mediante eso tiene ganancias comerciales, ¿no? Lo cual sabemos que pues es obvio que no. El renminbi, el tipo de cambio real, dólar versus renminbi, pues viene favoreciendo al renminbi, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay una revaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que el excedente que se ha producido en los últimos 40 años de industrialización o de integración económica y financiera de China al sistema financiero, perdón, al sistema económico mundial, eh, pues digamos, ya aumentó. En palabras de Toporowski, tiene un doble superávit, tanto comercial como financiero. Entonces, esos recursos tienen que salir para volverse a reinvertir. Entonces, son dos procesos aunados a uno, que es la internacionalización, justamente el primero para reducir los efectos de las crisis financieras recurrentes en las que está basado el sistema financiero internacional.
Y segundo, por los excedentes que creó toda la República Popular China durante 40 años de industrialización. Entonces, son dos. Bueno, el planteamiento del problema, pues ya lo expliqué, es el sistema financiero internacional. El dólar ha fallado como elemento de estabilización monetaria a nivel internacional. ¿Por qué? Por el manejo de su política fiscal y monetaria, ¿no? Entonces, parte de eso es que la hegemonía juega ahí un papel muy importante porque esto podría ser consensado, ¿no? Como en otras ocasiones Estados Unidos lo ha tratado de ver así. Por ejemplo, los acuerdos Plaza que firmó con Japón, con Francia, bueno, o sea, otros tipos de acuerdos que firmó con estos países europeos que eran sus competencias más cercanas industriales y que impone las condiciones en las que ellos quieren que se administre un problema internacional, ¿no? Bueno, para comenzar, ya en el tema centrado, hay unas consideraciones teóricas sobre el dinero internacional en este caso, porque el dólar opera como dinero internacional, el renminbi trata de operar como dinero internacional. Ahora, el dinero tiene tres funciones tradicionales, ¿no? Dentro de la teoría convencional: medio de circulación, medio de intercambio y reserva de valor. Segundo, el dinero nacional, porque no solamente está incluido el dólar, está la libra esterlina, está el franco suizo, está el euro, el renminbi ahora, el yen japonés. Entonces, el dinero nacional opera bajo estas funciones tradicionales, pero el análisis monetario internacional no ortodoxo supone el dinero como deuda o dinero de crédito. Entonces, era lo que estábamos mencionando, ¿no? En épocas de bonanza del crédito barato, por política de la Reserva Federal que mantiene tasas de interés bajas, pues aumenta el riesgo de futuras crisis financieras, estimulando pues ese tipo de adopción de crédito barato para luego, pues bueno, aumentar el nivel de deuda, ¿no? Ahora, el dinero nacional opera como dinero internacional. Al expandir las fronteras de su uso, ya se ha utilizado por instituciones financieras internacionales y o bancos centrales de otros países. El dinero tiene un carácter específico, el de ser dinero de crédito internacional, superando las tres funciones básicas del dinero en la teoría convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero es deuda. Entonces, como el dinero es deuda, las principales monedas de reserva bueno, es una crítica de Xie Chuan, que fue el gobernador del Banco Central chino hasta 2009, y su último, digamos, speech o trabajo sobre la reforma del sistema financiero internacional y crítica era que los países que se encargaban de emitir ese tipo de monedas como dinero internacional, eh, en realidad eran deudores netos, ¿no? Con el resto del mundo. Bueno, el dinero internacional también opera dentro de una estructura jerárquica de divisas que son internacionales o que desempeñan una función preponderante dentro del sistema de pagos internacional. Como ya mencionamos, el dólar, la libra, el yen japonés, el franco suizo y el euro. Esa estructura basada en una divisa líder o que funge con preponderancia en el sistema financiero es el dólar. Digamos, tiene una relación entrelazada con las otras divisas. Y bueno, ¿cuál es la condición para que opere como dinero internacional? La convertibilidad, que está determinada por el grado de profundización financiera de cada sistema financiero nacional, ¿no? Y otorga, y otorga un estatus internacional a la divisa a través del libre intercambio por otras divisas en el mercado cambiario. O sea, ¿qué quiere decir? Que el dólar, en su capacidad de ser moneda de reserva internacional, se puede cambiar o puede ser aceptada en cualquier rincón del mundo, ¿no? Y es una característica de las monedas de reserva internacional, pero no todas operan en ese tipo de grado, ¿no? Hay otras monedas
pues no son del todo aceptadas o no tienen la infraestructura para poder realizar operaciones en otros lugares. Ahora, ¿qué es la internacionalización de las divisas? ¿No? Eh, bueno, la internacionalización se refiere a que la moneda nacional, otra vez, puede ser utilizada en el resto del mundo y puede realizar transacciones financieras, comerciales, etcétera, y que no corresponde realmente a su zona geográfica específica, ¿no? Porque también hay monedas de tipo regional, que ahorita vamos más o menos también a ver esa parte. Y bueno, ¿qué condiciones debe de cumplir una divisa internacional? Bueno, la economía real debe mantener un crecimiento económico estable y jugar un rol importante en el comercio internacional. Perdón, me equivoqué. Y la economía debe tener también un elevado nivel de liberalización y apertura internacional. Los llamados fundamentos del sistema macroeconómico son útiles para la internacionalización de una divisa. Deben así ser establecidas la tasa, eh, perdón, es un error igual. La tasa cambiaria debe ser relativamente estable. La nación entera debe poseer una regulación macroeconómica y control, que son condiciones para internacionalización de una divisa. Bueno, aunado a lo anterior, ¿qué condiciones cumple China? Ahora sí, entrando en tema bien. Este gráfico nos presenta la participación que tiene en la producción global, ¿no? Bueno, ahí está un 17% y es con relación cuando Estados Unidos tiene un 25%. Pero acotando que este PIB es en dólares, ¿no? O sea, podría haber quien critique la metodología del poder de paridad de compra, el PIB en poder de paridad de compra, y pueda decir, bueno, pues como dice la CIA, ¿no? Que ya en 2015 China ya había rebasado a Estados Unidos como primera potencia económica. Pero bueno, eso ya lo dejamos a debate. Bueno, ¿cumple con las condiciones? Sí. Este gráfico muestra que sí, ¿no? A nivel general, la producción de China, pues es el segundo mayor competidor de Estados Unidos, otra vez en términos de dólares. Y bueno, ¿qué ocurre después con este SIPS, digamos, con este gráfico, con esta realidad que se muestra en el gráfico? Bueno, es que las instituciones financieras internacionales empiezan a considerar a China como un jugador importante dentro de la estructura de la economía mundial. ¿Qué quiere decir ahora? Que con ello el FMI en 2015, octubre del 2015, deja que China incluya a su moneda, el renminbi, en los derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro es una idea francesa que trata de amortiguar los efectos de crisis o inestabilidad financiera internacional por medio de aportaciones de las principales divisas en un fondo. ¿Sí? No es una divisa como tal, eso también hay que dejarlo en claro. Pero ¿de qué le sirvió a China la inclusión del renminbi en la canasta de derechos especiales de giro? Bueno, ah, ¿sí se ve? Perdón, ¿sí se ve? Perfectamente, Misael, sí. Sí, ok. Es que yo no veo el gráfico, perdón. Bueno, este gráfico nos muestra, este gráfico es de la COFER, eh, del, del Fondo Monetario Internacional, ¿no? De quien se encarga de realizar las estadísticas. Y bueno, aquí están las participaciones de los derechos especiales de giro. Como ya había mencionado, en 2009 inicia la internacionalización del renminbi. Hay un índice que mide la internacionalización que es creado por la Universidad de Renmin y que empiezan a medir a partir del 2009. En ese entonces, perdón que no puse el gráfico aquí, pero es que es muy extenso el tema, tenía una participación de 0.03% ese índice. ¿Sí? Bueno, es parte de explicar un fenómeno porque hay tres indicadores que pueden ser tomados para
pues medir el grado de internacionalización de una divisa, en este caso el renminbi. Bueno, como observan ahí, en 2010 la participación de los derechos especiales de giro solo se reduce a 4 divisas, ¿no? Teniendo como preponderante al dólar norteamericano, que está en la parte de arriba. Ahora, en 2016, un año antes es incluido, en 2015, tiene el 10,92%. Aún así hay críticas por parte digamos, de los países que no son tomados en cuenta para formar parte de los derechos especiales de giro, pero principalmente por China, porque la fórmula que utilizan para calcular la participación del renminbi en los derechos especiales no coincide con los flujos de inversión y la producción y el comercio internacional. Bueno, o sea, China y su relación con el mundo. Entonces, hay otro obstáculo, digamos, para tratar de lograr esa ansiada reforma del sistema financiero internacional, ¿no? Oye, ahora lo voy a mover por acá. Bueno, más o menos platico rápido. El sistema financiero chino es similar al sistema financiero asiático, aunque Barry Naughton dice que no, por otra serie de cuestiones de administración de la política industrial, pero en el caso financiero sí, porque formó los principales 4 bancos estatales eh, y que son completamente dependientes de la administración pública, en este caso del gobierno chino, y mantenían controles de capital, ¿no? Entonces, aunado a que mantenían controles de capital, también tomaron un sistema similar, tipo de cambio fijo o semifijo, como le llaman algunos autores, como el de Japón y varios países del sudeste asiático, que, bueno, le llaman el estado, pues sí, el estado de desarrollo asiático, ¿no? Entonces, esa trayectoria que viene modificando a la vez que modifica la estructura comercial e industrial china, también está modificando ahora, porque ya entraron a otra nueva etapa, el sistema financiero chino. Entonces, ¿quién se encarga de esto? Pues el Banco Popular Chino, ¿no? Que trata de darle o dar tanto al sistema financiero y principalmente al renminbi un carácter internacional. Ahora, Eh, la apertura es gradual. Se ha ido, eh, re- eh, se ha ido desregularizando cierta parte del sistema financiero sin la supervisión, más bien con la supervisión muy cercana de los organismos que están, la SAFE, por ejemplo, la State Administration Foreign Exchange, la bueno, la que administra el tipo de cambio, una agencia gubernamental que administra el tipo de cambio, esa es la que ha tenido un poco más de protagonismo a la hora de analizar la internacionalización del renminbi. Entonces, esa es una parte. Perdón, es más o menos lo que expliqué en las etapas del proceso de internacionalización. La tercera y última es considerada, perdón, es la que nos importa, digamos, ¿no? Para este ejercicio como académico. Bueno, en la tercera etapa, la internacionalización es considerada un hito en el sistema financiero internacional por las expectativas y los recientes intentos de otras economías de convertir su moneda en medio de pago internacional. El caso de Japón es ilustrativo como último intento de internacionalizar una divisa. Bueno, Japón es otro tema, pero hubo ahí intervención directa del gobierno norteamericano, argumentando que tenían un tipo de cambio manipulado y que eso estaba beneficiando a sus empresas. Se les impone una suerte, más bien un mapa de ruta para que liberalicen su sistema financiero en 1983 con los acuerdos Plaza y se obliga a que se abra indiscriminadamente la cuenta de capital. Entonces, ¿qué ocurre? Se crea una burbuja inmobiliaria en el sistema financiero japonés y
Y bueno, todos sabemos que a partir de 1990-91, que es cuando se desploma la burbuja inmobiliaria, la tasa de crecimiento de Japón está entre 1 o 2%, ¿no? Y no han salido de ahí. Lo mismo que ocurrió en ese escenario se trata de hacer ahora con China. Solo para hacer algunos apuntes, bueno, pues digamos, importantes, ¿no? Este, bueno, ¿cómo va la relación de China, pues, del renminbi en el escalafón de utilización de monedas de reserva para realizar pagos a nivel internacional? Bueno, aquí vemos este gráfico, la fuente, perdón, se me pasó, pero es Swift, es pero aquí digamos, voy a hacer un acote. Swift solamente registra operaciones de dólares contra otras divisas. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a avanzar en ese tema, ¿no? Bueno, vean, en 2016 no se mueve, quinta posición, 2020, quinta posición. O sea, prácticamente es la misma. Ahora, vamos a ver las reservas asignadas por divisa, ¿no? Eh, Estas reservas asignadas por divisa, otra vez, vemos que el dólar tiene la mayor participación y el euro en segundo lugar. Ahora, el renminbi está en 2.29 detrás de la libra esterlina, ¿no? Y del yen japonés. Ahora, es una parte, digamos, también para medir cómo es que los bancos centrales, principalmente, se hacen de acumulación de reservas en determinadas divisas para para hacer compromisos de deuda internacional o financiamiento del comercio. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Este gráfico nos está diciendo que hay una participación, pero mínima, ¿no? Ahora, hay otra propuesta por parte del Índice de Internacionalización del Renminbi, que creó la Universidad de Renmin, que dice que no, que las reservas internacionales son administradas por el Banco Central, por los bancos centrales, pero siempre los reportes son emitidos de forma discrecional. ¿Qué quiere decir? Que nunca en realidad dicen lo que tienen. Entonces dice, no se puede tomar esa medida del todo como un indicador del grado de internacionalización de una divisa. Ahorita vamos a avanzar en eso. Bueno, y esta es la participación de las reservas internacionales. Ya este gráfico nos da un poco más de idea de la magnitud de cómo el yuan, el euro, el dólar, todas las divisas están interrelacionadas. eh, bueno, perdón, cómo están relacionadas de acuerdo a cómo se acumulan por los bancos centrales y en qué, si no, en qué ponderación. Bueno, ya viendo esto, ¿cuáles son las acciones del Banco Popular para cumplir su meta de internacionalización? Aquí hay tres mecanismos, ¿sí? La firma de acuerdos swaps cambiario, que quiere decir que son permutas cambiarias, que se pacta, es un tipo de cambio premeditado a una fecha y el tiempo que expira. Estos swaps cambiarios lo que hacen a 3 años, 6 años, 10 años. Lo que ocurre con estos es que China empezó a firmarlos con varios países, principalmente sus socios comerciales, para, ante un evento de inestabilidad financiera y tener problemas para financiar el comercio, recurren a la activación de estos swaps cambiarios y son en monedas locales, o sea, ya no necesitan del dólar pues, para comerciar entre ellos. ¿Qué ejemplo cercano podría ser? Por ejemplo, ahorita que la Reserva Federal, el año pasado, hace año y medio, comenzó a subir la tasa de interés, pues eso crea artificialmente una escasez de divisas y pues obviamente aumenta los costos del comercio internacional, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que se desincentiva esa actividad productiva, pero con los swaps que se firman entre China y otros países principales socios comerciales,
pues se reduce, se amortigua ese efecto, ¿no? Ahora ya el flujo de comercio a lo mejor sí va a tener efectos negativos, pero no va a ser lo mismo, ¿no? Que dependiendo completamente del dólar norteamericano. Ahora, el segundo es el emplazamiento de sucursales de bancos o de ventanillas de descuento que le llaman, de bancos estatales chinos, otra vez, los cuatro principales grandes bancos en otros países. A ver, me voy a adelantar un poquito, perdón, pero es para que vean. Miren, esta es este gráfico nos muestra las líneas de acuerdos bilaterales SAPS con el Banco Popular Chino. Hong Kong, Argentina, Indonesia, etcétera, ¿no? Y los montos, pues están en miles de millones de renminbis. Entonces, para que vean la magnitud de cómo el Banco Popular Chino pues ha ido extendiendo sus redes o esa infraestructura financiera para darle un impulso a la internacionalización de su moneda. Ahora, para verlo aquí un poquito más detallado, es la distribución geográfica de cómo están firmados los acuerdos swaps cambiarios. Y bueno, la parte que nos interesa es esta, ¿no? Está Brasil, Argentina, Chile, ¿sí? Eh, y Bolivia, últimamente, hace creo que medio año, firmó un memorándum de entendimiento para que se instalara una sucursal de un banco chino y financiara operaciones con renminbis. Bueno, eh, aquí estaba. Bueno, esto ya más o menos ya lo dije, perdón, eso va a ser muy redundante. Bueno, ¿qué quiere decir? Una cosa es financiar el comercio, mantenerlo como reserva internacional, porque a su vez recircula y vuelve a financiar el comercio, pero el dinero como reserva internacional de valor. Entonces, el renminbi tiene una trayectoria estable en su valor desde finales de la década de los años 90. El renminbi se comenzó a internacionalizar en 2009, poco después de la gran crisis global, como ya lo habíamos mencionado. La mejora en las reformas del sistema financiero permitieron al renminbi ser incluido en los derechos especiales de giro, es decir, el renminbi ya opera como una divisa de reserva internacional, aunque con un margen limitado, ¿no? Por todos los gráficos que hemos venido mostrando, pues vemos que esa proporción no es la misma que pues que otras economías postindustriales, ¿no? Entonces, la estabilidad en la administración de la política monetaria y fiscal de la República Popular China ha contribuido en gran medida a mantener una trayectoria estable en el uso del renminbi a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que para que una divisa de reserva internacional, todos los factores son importantes, pero en realidad, digamos, el que más tiene peso, porque es un safe haven, es ¿cómo se llama? Ay, perdón, un safe haven, se me fue la palabra, este, pues tiene que mantener su valor en el tiempo, ¿no? ¿Y eso cómo se logra? Pues con la prudencia del manejo de la política fiscal y monetaria. Bueno, esto ya lo había explicado sobre esta parte. Eh, no, pues ya lo acá. Bueno, ahora sí ya entramos en la parte que nos interesa, la internacionalización del renminbi en América Latina, ¿no? Aquí tomé 3 países que son los principales socios comerciales y pues otra vez, como se ha reconfigurado el mundo, los flujos de inversión y de comercio, esto bueno, más bien pues es el principal, digamos, el soporte material, ¿no? De lo que viene después, con la inclusión del renminbi para operar como una moneda pues preponderante, digamos, en el comercio y las finanzas internacionales. Entonces, con Argentina firma un acuerdo swap desde el 2009, ahí está la fecha, ¿no? Y el monto en renminbis, ¿no?
Argentina, Brasil, Chile. Si se dan cuenta, la mayoría de países son países subdesarrollados. Sí, entonces también tienen una característica principal que son proveedores de materias primas para China. Perdón, esto de las ventanillas de liquidación ya lo había explicado, pero bueno. Pues las ventanillas de liquidación en el exterior son emplazadas por bancos estatales comerciales de China en 25 países para facilitar los pagos en renminbi, ¿no? En 2020, China estableció 27 ventanillas en el exterior en 25 economías que cubren las principales zonas horarias. Una cosa son las ventanillas de liquidación y otras los swaps cambiarios. Este mecanismo de pago transfronterizo es ideal por una economía que mantiene todavía controles de capital. Eso es importante. ¿Por qué los mantiene todavía? Porque tiene que mantener la estabilidad de su moneda. Porque es una condición o precondición para que una moneda se internacionalice o se internacionalice más en este caso. Bueno, los casos particulares para América Latina son Brasil, Argentina y Chile, ¿no? Argentina está habilitada para pagar por las importaciones desde China con renminbi, con un valor de 18.000 millones de dólares por los próximos 3 años. Argentina realizó un pago de deuda con el FMI en renminbi, porque la inclusión del renminbi en los derechos especiales de giro habilita a la divisa para ser considerada como dinero internacional. Ahora, aquí me voy a parar un poco. Lo que está pasando con Argentina y lo que le ayudó China hasta antes de la elección, eh, fue que redujo la presión y la demanda por divisas para el comercio. O sea, es un caso extremo el de Argentina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La principal motivación de los bancos centrales para acumular reservas es el pago de deuda internacional. Entonces, Argentina, pues no tenía presiones sobre el dólar que resguarda el banco argentino, el Banco Central argentino, y entonces China firma con ellos este swap y lo activan de inmediato. No fue suficiente, entonces ahora dejan que se utilicen renminbis para pagar bienes de capital que Argentina importa desde China. No, ese es un caso extremo. Y ahí se ve, digamos, que no va a haber una sustitución inmediata del renminbi por el dólar, pero lo que llegó digamos, el impacto positivo que llegó a tener en ese periodo fue reducir la presión sobre las reservas internacionales del Banco Central de Argentina. Bueno, a los bancos chinos se les ha permitido operar en el país con apertura de sucursales en los últimos meses, ¿verdad? Hasta antes de la elección presidencial, ¿no? Ya sabemos toda esta retórica que trae el presidente de Argentina sobre que no va a hacer tratos con comunistas, etcétera, pero al final, pues no ha reducido, digamos, los vínculos comerciales y sobre todo de financiamiento. ¿Por qué? Porque esos bienes de capital los necesitan para producir. Bueno, ahora viene el caso de Brasil. En Brasil, a iniciativa de Lula, se ha tratado de aumentar el pago del comercio en otras visas de pago, incluyendo el renminbi. Esa declaración la hizo el año pasado en Shanghai, ¿no? Diciendo que el dólar ya no era como que una moneda conveniente, digamos, para realizar pagos internacionales, perdón, para utilizarse en el comercio internacional en las finanzas, ¿no? Entonces dice, vamos a reducir la dependencia del dólar. Bueno, el renminbi hasta abril del 2023 ha sobrepasado al euro al convertirse en la segunda mayor moneda de reserva, con un 5.37% de la participación de las reservas internacionales. Otra vez, bueno, aquí me faltó poner esa parte, pero las reservas brasileñas en años pasados venían reduciéndose y ahora han aumentado, ¿sí? La proporción del dólar con otras divisas, en específico el renminbi, ha reducido
y ha aumentado la del renminbi y han aumentado las reservas en general. Entonces, ¿a qué apunta esto? Pues a que una mayor, a mayores perdón, aumentando los canales de comercio estrechos entre Brasil y China, pues hay un margen considerable, ¿no? Para que siga aumentando la acumulación de reservas denominadas en renminbi y financiar el comercio, justamente por el ciclo de tasas de la Reserva Federal. Ahora, el Banco Industrial y Comercial de China ha extendido su presencia en Brasil para operar con el renminbi como para operar con el renminbi como vehículo de inversión y para financiamiento del comercio. O sea, otra vez, no son solamente los swaps cambiarios que se activan ante una eventual periodo de inestabilidad financiera internacional, sino ya también son la banca industrial, perdón, la banca comercial china que está abriendo ventanillas de liquidación o sucursales en otros países. Otra vez, ¿por qué? Porque tienen controles de capital. Entonces, ¿cuál es su principal función, digamos? La de supervisar, ¿no? Que la función del dinero, digamos, en este caso, sea principalmente en la economía real, o sea, para el pago efectivo del flujo de comercio y de inversión. Bueno, ahora Chile, ¿no? En Chile, la firma de un acuerdo swap en 2020 por un monto de 7.000 millones de dólares aumentó la capacidad de financiamiento del comercio bilateral entre China y Chile, ¿no? Otra vez, a firma de acuerdo swap. Y bueno, bancos chinos han abierto sucursales en Chile para realizar operaciones financieras en renminbi. El Banco de Exportación e Importación de China fue el que recientemente abrió una sucursal ahí. Ahora, en 2018, Chile se unió a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Es el primer país de América Latina en unirse a esta iniciativa, que ya saben que es bueno, yo lo definiría como un proyecto de infraestructura global, pero que trata de darle más amplitud a la exportación de capital chino que se acumuló en los 45 años de industrialización, este, después de la apertura en 1979, ¿no? Entonces, ellos van en ese sentido a construir eh, o a reducir también la presión que ellos tienen sobre su tipo de cambio y a pasar a otra fase del desarrollo pues sí, de su desarrollo económico, ¿no? Perdón, lo que hablábamos de la estabilidad monetaria y fiscal, la fiscal china no es un país deficitario. De hecho, también por lo mismo, una de las razones por las que tiene que mejorar o profundizar su sistema financiero, pues es a través del mercado de bonos y acciones, ¿no? Principalmente el de bonos. Entonces, eh, lo que ocurre ahí es que todavía tienen que desarrollar una infraestructura un poco más sofisticada para poder, pues, avanzar en este proceso de internacionalización. Ahora, bueno, aquí puse la tasa de interés china desde 1990 hasta el 2020 y vean, ¿no? Son tres, de hecho, aquí. Este, pero ya ven, bueno, los que más o menos sepan sobre regulación del sistema financiero saben que hay pisos y techos, ¿no? Y los pisos son para incentivar la industria, o sea, una tasa de interés baja, y los techos pues son para no, ¿cómo se llama? Pues para evitar la usura y todo esto, ¿no? Entonces, aquí los pisos y techos están y la tasa de fondeo, ¿no? Entonces, esa tasa, como vemos, es estable y hasta ahorita, los últimos 2, 3 años, se ha mantenido de esa forma. O sea, hay otros países, por ejemplo, el caso de Japón, que acaba de subir su tasa de interés, pero la tasa de interés de China se mantiene en una línea, ¿no? Ahí está, digamos, Basil Moore, ¿no? Con esta cuestión de la teoría del dinero endógeno. Bueno, eh, ¿cuáles son las conclusiones, ¿no? de esto que más o menos hemos venido explicando?
La internacionalización del renminbi ha traído un aumento de la disponibilidad de reservas internacionales. Pues sí, ha diversificado, ¿no? Primero, para agilizar el comercio de China con el resto del mundo, por lo que vimos con los swaps, ya lo explicamos. Segundo, para disminuir la presión de la deuda contraída. En el caso de Argentina, ¿no? Que las reservas internacionales empiezan a reducir la presión que tienen sobre el dólar norteamericano y se utilizan no para la especulación financiera, ¿no? Sino directamente para financiamiento del comercio. Entonces, bueno, ya, perdón, y bueno, ya, y el pago de deuda, porque a Argentina se le permitió pagar con renminbis parte de su deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y tercero, la acumulación del renminbi se basa en las perspectivas de crecimiento del comercio con China, como ya le habíamos explicado, y sus inversiones en los países, en el caso de América Latina, ¿no? Para blindar el comercio de posibles fluctuaciones en el valor del dólar o de la subida de tipos de interés por la Reserva Federal. No sé cuánto me tardé, perdón. No, vamos muy bien. Son 10:51, ¿no? Pero ya terminé. Terminaste. Ajá, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Misael. Mira, en lo que se van gestando algunas preguntas por el chat, por favor. A ver, dos o tres preguntas por mi cuenta, ¿no? Misael, por un lado, seguramente conocerás varios de los escritos que se han hecho en la red ALC China, en los cuadernos de trabajo, el Sechimex, sobre los casos de Argentina, Brasil, Chile, y esta creciente internacionalización, y particularmente de Rubén Hernández Cordero sobre el Banco Popular de China, sus Ujú, objetivos, sus diferencias cualitativas con otros bancos centrales, ¿no? ¿Cuál ujú. es tu opinión sobre esta bibliografía existente, ¿no? Y después una segunda pregunta, ¿cuál es tu opinión en cuanto a la internacionalización del renminbi? Si tu expectativa es que el renminbi continúe creciendo su presencia internacional, y si fuera el caso, pues en qué mercados específicos, ¿no? Es decir, como reserva en mercados de swaps, como tú has indicado, o en qué mercados específicos, ¿no? Antes de ver algunas preguntas específicas que están enviando, ¿no? Bueno, puedo empezar por la segunda. Por la que tú gustes. Bueno, es que, o sea, la estrategia del Banco Popular chino en sí no está descrita como un mapa de ruta, ¿no? Pero, digamos, con lo que ha venido haciendo desde el 2009, ha sido tratar de no cometer el error que hizo Japón. Primero, ceder a la presión norteamericana para que liberalizara su cuenta de capital y provocara una crisis, ¿no? Eso, digo, importa porque el renminbi se ve como un principal competidor en las décadas que vienen para el dólar. Entonces, no es cosa menos, digo. Este, y yo creo que van a ir a seguir con una trayectoria, o más bien con una estrategia gradualista, que va a tener también que ver otra vez con Japón en la década de los 70, cuando ellos les tocó el shock petrolero, la actualización industrial, bueno, en su país, este, pues tuvieron que ajustar esa parte política. Primero, recuerdo un episodio que explica un autor que se apellida Takeda, que dice, bueno, ya se habían liberalizado ciertos o reducido ciertos controles de capital hacia el exterior, ¿no? Porque recordemos que hay a la entrada y a la salida. Entonces dice, hacia el exterior, dice, pero comienza este periodo de inestabilidad financiera internacional y entonces el Banco Central japonés, el Banco de Japón, reimpone a través del Ministerio de Finanzas
se reimpone otra vez controles a la salida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Banco Central, ya sea en ese periodo en Japón o en China, estaban muy atentos a lo que estaba ocurriendo a nivel internacional y lo que buscaban era ajustar su política de acuerdo a los vaivenes de esa, pues de esa inestabilidad, ¿no? Y el grado de cómo los iba a afectar. Entonces yo creo que el Banco Popular va a seguir esa estrategia, ¿no? Y lo estamos viendo porque la supervisión que tiene, de hecho, hasta hace apenas 2, 3 años, acaban de levantar restricciones para que haya pagos de renminbis entre provincias, directamente ya con el comercio exterior, o sea, con los importadores, o sea, tienen una serie de herramientas tanto regulatorias como de intervención directa, porque recordemos que 80% de los activos de la banca total china están en manos de bancos comerciales chinos, que dependen directamente del gobierno y de las directivas que se le da desde el Consejo de Estado y de la Comisión de Reforma y Apertura, ¿no? Entonces yo creo que van a seguir por esa trayectoria y, y- y eventualmente va a ser gradualista, va a ser igual de negociación. Hay una autora que se llama Susan Strange, que escribe sobre jerarquía de monedas, que escribe también sobre la ilusión de la pérdida de la hegemonía norteamericana. Por ahí de 1987 escribe un artículo entonces pone un gráfico y dice, bueno, estas son las empresas que están aquí, son las más rentables, y 7, 8 de ellas son norteamericanas. Y sí se habla mucho de la pérdida del valor del dólar y que eventualmente va a haber un arreglo o un acuerdo financiero internacional para reducir esa exposición, porque lo exigen los otros países, pero eso no ocurrió. Y como ahorita no está ocurriendo tampoco, entonces, ella dice, es una ilusión la pérdida de hegemonía del dólar, ¿no? Pero estamos hablando de que Japón, pues tiene bases militares ahí norteamericanas, venía en una crisis, venía gestándose una crisis desde el 83, y bueno, China no es Japón, no tiene bases militares norteamericanas, y el sistema financiero pues lo está administrando de forma prudente, yo creo. Y la primera pregunta, doctor, disculpe, no he leído de Cordero, dice. No he leído mucho de él. Casi toda la bibliografía que consulté, pues fueron papers del Banco Popular y y bueno, de JSTOR, pero pues tendré que leerlo. No, no, ni siquiera sabía que había escrito sobre temas de internacionalización del renminbi. Bueno, Una sí, con disculpa gusto te por eso. enviamos ahí la información de Gracias. colegas argentinos, brasileños, chilenos y mexicanos que están Ok. escribiendo al respecto desde hace un buen rato. Mira, Misael, a ver, hay un par de preguntas. Yo no sé si tú tienes acceso al chat, si no, yo te apoyo. Sí, ¿No? Hay una pregunta de Manuel Martínez que hay acerca de México. ¿Se contempla en el futuro cercano pagos directos en renminbis, o en yuanes, ¿no? Y Jing Li, vinculado a ello, dice muchas gracias. ¿Cómo ha impactado la internacionalización del yuan chino en las reservas de divisas mexicanas, ¿no? Yo creo que ahí hay un grupo de preguntas además de otras, ¿no? bueno, este aspecto de la internacionalización son factores que a lo mejor no enumeramos de forma, bueno, que no enumeré de forma muy, muy específica. Igual por el tiempo, es un tema algo extenso, ¿no? Pues bueno, lo que nos interesa es América Latina. Bueno, México es América Latina, pero pues el factor político es determinante, ¿no? Si recordamos ahí, en la década de los 70 también se pensaba que para poder reducir la dependencia al valor del dólar, creían que Alemania iba a internacionalizar el marco alemán.
o sea, que iba a hacerlo convertible, ¿no? Y no ocurrió así. ¿Por qué? Porque Alemania decidió seguir siendo una potencia industrial y decidió seguir, y decidió también no desafiar a los norteamericanos por obvias razones, ¿no? Bases militares, coerción, o sea, el poder militar también es factor para que una moneda sea internacionalizada, para acabar rápido, ¿no? Entonces, ese factor de poder está presente en México, yo considero, porque pues prácticamente 80% del comercio está con Estados Unidos, vinculado a Estados Unidos, ¿no? Eh, por una serie de cuestiones también por ejemplo, no tenemos, considero, no hay todavía una independencia de la política industrial o de la política económica del todo. ¿Por qué? Pues porque hay que maniobrar, perdón, con lo que pues los norteamericanos pues quieran prácticamente, o el sistema financiero internacional, ¿no? Ahora, no creo que el renminbi eh, llegue a ser moneda de reserva, por lo menos, no sé, en un futuro inmediato, ¿no? Aunque ya hay mucha presencia de inversión en México, China, y obviamente que convendría a los dos países, ¿no? Por lo que acabamos de señalar, la dinámica del comercio, pues podría pagarse en divisas nacionales, otra vez permutas cambiarias, pero pues no. Yo considero que el aspecto político en México sí está muy, como toda América Latina, está muy presente por pues los norteamericanos, ¿no? El gobierno norteamericano. Y en México, pues no, desgraciadamente no es la excepción. Entonces no considero que pueda haber en un futuro inmediato, pues que el renminbi sea, pues siquiera considerado dentro de la canasta de divisas que administra el Banco Central como reserva, ¿no? Bueno, muchas gracias, Misael. Una pregunta de Rubén Darío Ucetti. Dice, muchas gracias. Según este análisis, se podría afirmar que el aspecto monetario y financiero manifiesta un retraso. Por ahí uno pudiera plantear una brecha respecto al avance en los aspectos geopolíticos y geoeconómicos de la transición del unipolarismo a la multipolaridad. Y yo te diría una brecha incluso con lo que tú acá nos señalaste en cuanto a producción, que me imagino que te refieres al Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Perdón? Ay, es que ya no entendí. No, o sea, tiene razón, no sé si era pregunta o afirmación lo que leyó. No, la pregunta de Rubén Darío Gussetti, ¿tú Sí, sí, obviamente. la lees o no? No, 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 está bien. Sí está, sí, o sea, sí, esta parte, pues sí viene desfasada, ¿no? Pero otra vez, lo que estábamos comentando con la pregunta de este doctor, tiene que ver con el ajuste de la política del Banco Central chino, ¿no? Ellos a lo mejor podrían imaginar, un ejemplo, podrían imaginarse que ya la cuestión internacional está madura para que puedan a darle una apertura o hacer convertible el renminbi mañana, pero pues obviamente eso no va a ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Porque conocen la naturaleza del sistema económico internacional y conocen el problema estructural que tiene el sistema financiero internacional. Otra vez, porque está centrada en una divisa de reserva, ¿no? Entonces, eso no va a ocurrir en un futuro tampoco inmediato, pero también hay que ver, porque lo que yo mostré en estos gráficos, pues son estimaciones, ¿no? Como toda estadística, no puede ser una verdad absoluta, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque, por ejemplo, este índice del que les comentaba, que era el índice de internacionalización del renminbi, que crea la Universidad de Renmin, lo que hace es contabilizar la forma en la que opera el renminbi, pero para financiar comercio e inversión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que le están dando más enfoque a la economía real. Y en este caso hay un trabajo que habla sobre la internacionalización, pero directamente vinculado
¿cómo se llama? A la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, y que antes estaba financiando con créditos en dólares por parte de China y ahora ya se está financiando con renminbis. Entonces, la capacidad de crediticia que tiene China es enorme y eventualmente si sigue atrayendo a más estados, yo le llamaría satélites, sin dejar el análisis geopolítico de lado, va a seguir eh, eh, generando créditos o creando créditos pues para infraestructura y para beneficio también de sus empresas, ¿no? Mm. Muchas gracias, Misael. Una pregunta de Adolfo Zambrano. Te felicita y dice, ¿cómo crees que la política de Milei en Argentina afecte el uso del renminbi, del yuan? ¿Y cuál es la diferencia entre ventanilla de liquidación y canales swap entre bancos centrales, ¿no? Bueno, los swaps cambiarios se firman directamente entre bancos centrales. Por ejemplo, el Banco Central de China, el Banco Popular Chino, firma un acuerdo de permuta cambiaria con el Central Argentino, creo que Banco de República Argentina se llama, ¿no? Entonces abren esas cuentas, los dos, en su hoja de balance, y eso está ahí, digamos, es un potencial de recursos para activar el comercio en determinadas circunstancias, porque hay algunas que no se activan. Y ya luego el Banco Central, cuando se cumple el periodo de firma del acuerdo, vuelve a negociar con el Banco de Argentina y dice, bueno, nuestro comercio creció, no sé, 50%, ¿quieres otro periodo de un acuerdo swap? No, pues sí, obviamente que lo firma, ¿no? Porque otra vez depende de la estructura productiva y del potencial de crecimiento chino. Y China, aunque disminuyó su crecimiento por el catching up, no va a dejar de crecer, ¿no? También eso hay que decir. Entonces, esos son los swaps, los acuerdos swaps cambiarios. Es Banco Central con Banco Central. Y las ventanillas de liquidación son sucursales de los bancos comerciales que abren, pues como HSBC abre aquí una oficina para realizar operaciones ya sea en dólares hongkoneses o en libras esterlinas. Entonces es diferente. ¿Por qué? Porque ahí directamente la banca comercial se encarga de realizar las transacciones para los importadores o exportadores y el pago en renminbis. ¿Pero qué gana con eso? Pues otra vez la supervisión de los flujos de comercio e inversión. Y del otro lado, porque esa estrategia del swap empezó antes que la apertura de ventanillas de liquidación. Entonces son complementarios. Digamos, no podemos descartarlos, pero son complementarios. Uno se activa en periodos de emergencia, que es el swap, y el otro opera de forma regular. Esa es la diferencia. Está bien, muchas gracias. Mira, hay tres preguntas más. Yo juntaría dos. La pregunta de Germán Ornella sobre el impacto del renminbi en las reservas internacionales se traduce en una herramienta geopolítica por parte de China. Y después, si sabes sobre la discusión potencial de una moneda común por parte de los BRICS o de un mayor uso del yuan en los BRICS, ¿no? Bueno, la primera es, ¿qué? Me dijo La primera se refiere a si el uso del renminbi como reserva internacional, si se traduce en una herramienta geopolítica wow, por sí. parte de China, de presión, de Sí, 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 sí. coerción, etcétera, ¿no? Pues no, yo creo que no de presión, ¿no? Más bien es de alivio, por ejemplo, en el caso de Argentina y en el caso de muchos otros países que han firmado swaps, es lo mismo. En el caso de Bolivia, que hablamos de América Latina, también abrieron una sucursal, el Banco de Industria y Comercio chino, estaba negociando, yo me quedé en eso, que estaba negociando la apertura de una sucursal para realizar operaciones en renminbi.
¿no? Entonces, todo esto va, digamos, relacionado con el avance de las inversiones y sobre todo el flujo de comercio con China, ¿no? O sea, primero el comercio y ahora ya las inversiones. Y en ese sentido, digamos, va de regreso, ¿no? Porque ahora ya se negocia, se negocia la, la, el uso de la moneda, ¿no? Y beneficia, sí, sí beneficia, porque a las empresas chinas les reduce costos de transacción. Y como ya lo habíamos comentado, a las empresas, por ejemplo, en Bolivia, ante una escasez que también tuvieron de dólares y una merma en sus reservas internacionales en los últimos años, pues reduce la presión sobre las reservas. Entonces, más que, sí es un arma geopolítica, pero no lo vería como un arma ahorita, ¿no? Digamos, quien está haciendo eso de utilizar su moneda como arma, pues es Estados Unidos. Y China, pues como apenas está, digamos, expandiéndose de forma más sostenida, pues yo lo vería más bien como una especie de aliciente, ¿no? De ayuda. Arma no creo que todavía sea. Igual, bueno, pueden decir, bueno, sí, creo que sí sé a qué se refiere por lo de Milei, porque también le dijeron que iban a cancelar el uso de la permuta cambiaria de 6.500 millones de dólares, 6.500 millones de dólares, por lo que dijo, ¿no? Sí, eso obviamente es una forma de coerción, pero ¿de qué estamos hablando, no? O sea, también Milei no creo que tenga, o su capital político con el que llegó al poder, no creo que sea el mismo, ¿no? Y no es a los chinos. Evidentemente no es por cuestión de los chinos. Que agrava es ese, pues sí, ese malestar, ¿no? De la población económico, pues sí, pero pues China también va a tener que imponer sus condiciones de alguna forma, porque una permuta cambiaria es un pacto entre divisas. Entonces, ¿quién está perdiendo? Pues China, porque prácticamente está financiando esa parte. Entonces, pues sí, también no van a perder, ¿no? Una cosa es no ganar más allá de lo que uno puede y otra cosa es, pues, perder. Entonces, yo creo que esa parte, pues sí, creo que esa pregunta estaba bien, pero no la entendí al principio. Entonces, sí, puede ser un arma, puede ser un aliciente, dependiendo cómo los países quieran comerciar, ¿no? En qué términos. Y también, pues, yo creo que el respeto entre naciones, etcétera. Y una penúltima pregunta, Misael, en los BRICS, ¿tú sabes de algunos instrumentos, propuestas en fin, de una moneda común o de un mayor uso del renminbi? En los BRICS, no. En los BRICS no. O sea, es que ya otra vez es la cuestión geopolítica, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, China, India, no se les puede considerar en sí como estados-nación, ¿no? Son estados-civilización. Entonces siempre han tenido rivalidad, ¿no? También Japón y China han tenido rivalidad, pero ellos sí, por ejemplo, tienen firma de acuerdos cambiarios. Creo que ya hay unos acuerdos para realizar ciertos pagos en renminbi. Entonces, es complicado, ¿no? O sea, no digo y ponerse de acuerdo entre China e India, pues es complicado. ¿No ven que habían hecho un proyecto de un tren de alta velocidad que que había ganado China con la CRCR, ¿no? La compañía esta que fabrica los trenes de alta velocidad, y termina Japón quedándose con el contrato. Y se supone que debía de haberlo terminado hace 2 o 3 años y no lo ha terminado. Entonces, y creo que van al 50%. Entonces, hay una serie de cuestiones ahí que es complicado, ¿no? Por esta rivalidad geopolítica que las fricciones pues siempre van a existir. Y India ve como un competidor a China. Entonces, dentro de los BRICS, yo creo que una moneda común, pues no sé, de planes, creo que ya en algunas notas han anunciado al respecto, pero lo que sí tiene que ocurrir, eso creo que me queda claro, es que debe de haber una canasta de monedas, ¿no?
y que el cálculo de la ponderancia de esa canasta de monedas debe ser de acuerdo a la participación del comercio y del PIB. No sé si lo vayan a calcular con el poder de paridad de compra, etcétera, ¿no? Pero de que el renminbi va a tener un protagonismo, pues lo va a tener. Gracias, Misael. Y una última pregunta de Santiago Roca. Dice, cuando China le presta a Estados Unidos, ¿le presta en dólares o en renminbis? ¿Por qué no nace allí, es decir, en esta relación bilateral, Ujú. un mercado de renminbis? Eh, tienen, bueno, es que la cuestión aquí es que China tiene 3.3 billones de dólares en reservas, pero antes las calculaba con respecto al dólar porque el renminbi estaba anclado al dólar. Ahora, en 2015 cambia digamos, ese enfoque de cómo calcular la ponderación de las reservas que tiene y reduce al dólar. O sea, China empieza a reducir al dólar. Entonces, esta última vez que hubo ahí notas alarmistas de que el renminbi perdía valor con respecto al dólar, etcétera, decían que también con el problema inmobiliario que tiene, pues decían, no, la economía china va a colapsar como lo hizo Japón. No, nada que ver. Nada que ver, las condiciones de regulación son muy diferentes, ¿sí? Tan solo el acuerdo Plaza, para hablar ya de un augurio, por así decirlo, o de un parteaguas para hablar en un futuro de una crisis sistémica dentro del sistema financiero chino, pues tendríamos que ver algo así y no ha ocurrido eso. Ahora, este, bueno, cambia la ponderación de las divisas China y ahora ya le da más importancia a sus socios comerciales y gradualmente se ha estado deshaciendo de, este, de bonos del Tesoro norteamericano. Entonces, pues no, la rivalidad está a más no poder entre China y Estados Unidos. Yo no creo que un acuerdo llegue con ellos, ¿no? O sea, los norteamericanos están pues viviendo prácticamente en los 90 y pues no, para ellos no creo que haya un acuerdo posible, ¿no? Por eso el riesgo de guerra es muy latente, por así decirlo, ¿no? Y bueno, perdón, para igual complementar esta parte, China ha emitido licencias para operar en renminbi a banca norteamericana. JP Morgan Chase, Goldman Sachs, creo que han entrado al mercado financiero chino a operar con licencias para negociar en el mercado de bonos en renminbi, ¿no? Move Bank, que es un banco japonés también. Bueno, es extenso el tema y tengo ahí a todos los que se les ha otorgado pues las licencias para operar en el sistema financiero chino y operar con valores y activos en renminbi. Pero no, no creo, ¿eh? Mm. Bueno, muy bien, Misael, pues muchas gracias por un complejo tema. Habrá que integrarse ahí a la bibliografía y los análisis que existen ya en América Latina, en Argentina, en México, ¿no? Ujú, Yo no, a aquellos interesados en el tema y que sean incluso de la UNAM, no puedo más que invitarlos a hacer uso de los bancos de datos que ofrece la UNAM en su ujú. biblioteca digital. Ahí hay información a marzo del 2024 sobre estos temas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y bueno, estaremos muy No, gracias a atentos todos. a los resultados de tu investigación, ¿no? Este, y ojalá, Misael, nos pudieras enviar tu PowerPoint para subirlo al portal del Sechimex, ¿no? Y al ciclo de Ok. conferencias. Muy bien, Sí, doctor, bueno, está no bien. sé si quisieras decir algo más antes de terminar la conferencia de hoy. ¿Quisieras decir algo más? No, gracias, nada más.
Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias a todas por su asistencia y les estaremos informando en breve sobre la próxima conferencia en 2 semanas, ¿no? Gracias por tu tiempo y No, a por ustedes, tu muy gracias. interesante investigación, Misael. ¿Sale? Gracias. Muy Esté bien. bien. Hasta Buen día, luego. hasta luego, buen Igualmente. miércoles.